En mi generación, que una de mis compañeras se casara con Steve Jobs, ¿no? Entonces, Steve Jobs lo veíamos pues, todo el día en la cafetería, en la escuela, y en ese entonces habíamos 4 mexicanos, ¿no? Y éramos como medio animales raros. O sea, yo creo que en México es más fácil hablar de sexo que de dinero, ¿no? Por las grandes diferencias que existen, ¿no? Entre dueños de mega empresas que viven de una manera extremadamente lujosa y gente que de repente pues, no tiene 200 pesos para llevar a su hijo al doctor. Bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de Crear Podcast, un podcast creado por UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos un invitado que nos va a compartir sobre su experiencia en el mundo del emprendimiento, sobre su experiencia en el mundo corporativo también, y cómo estas empresas que a veces lo vemos como tan separado de nuestras actividades del día a día, al final tienen un impacto súper importante en la forma en que nos comunicamos, o en la forma en que hacemos transacciones, o en la forma en que adquirimos ciertos servicios. Entonces pues son parte de nuestro día a día y requieren de muchísima creatividad para llegar a nosotros. Entonces me encanta que esté con nosotros el día de hoy nuestro invitado, que pues él es ingeniero químico del TEC de Monterrey, también tiene un MBA en Stanford, que eso está increíble, tiene muchísima experiencia, se ha desempeñado en áreas de planeación estratégica, planeación financiera, también en estrategias de negocios en empresas como Cemex, y es consejero empresarial, ha colaborado en diversas organizaciones y emprendimientos, y actualmente es CEO de ePesos, una fintech que pues llega para ser un alivio de los trabajadores mexicanos y que en algunos medios ya se anticipa como un unicorn. Entonces pues estamos muy contentos de platicar el día de hoy con Oscar Robles. Muchas gracias, Max, gracias por la invitación y encantado de participar con ustedes en esta aventura. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por ser parte de nuestra comunidad de creadores, gracias por compartir tu trayectoria. Los que nos escuchan casi siempre nos escriben y nos dicen cómo le hago, cómo empiezo, cómo puedo hacer ese negocio, cómo puedo empezar a trabajar en lo que me gusta. Entonces nos encanta tener invitados como tú que pues nos dan como ese testimonio de que sí se puede. Mira, aquí están como las guías, aquí están las bases, y pues qué mejor de aprenderlo de alguien que tiene tanta experiencia. ¿Qué significa para ustedes que su empresa sea considerada ya un unicorn? ¿Qué significa esto, si nos lo pudieras platicar? Bueno, mira, en el ambiente de los startups hay varios hitos, ¿no?, de crecimiento. El primer hito es cuando logras una evaluación de $1 millón. Y ese pues, es un hito al que llegas normalmente cuando ya encuentras tu mercado y empiezas a crecer, ¿no? Después de ese hito, que le llaman los minicorns, viene el hito para llegar a ser un unicorn, que es una compañía que tiene una evaluación de $1 billón, ¿no? Y en medio están los unicorns. Entonces somos compañías que ya pasamos esas primeras rondas donde levantamos capital, donde tuvimos acceso a inversionistas institucionales, y estamos esforzándonos por llegar a ser un unicorn. Y eso está increíble porque, pues, siendo México un país de muchos emprendedores, por supuesto, pero como que el emprendimiento en tecnología también se ha convertido en un tema aquí en México, ¿no crees? O sea, me encanta escuchar que ya hay empresas que están llegando a ese nivel y que están como dices, yendo a rondas de capital con inversionistas. Eso está increíble. ¿Cómo fue la experiencia de creértela y ver que tu empresa realmente tenía ese potencial como para ir a levantar ese capital? Bueno, mira, o sea, el fenómeno del crecimiento de los startups en México se da realmente como de hace 8 años para acá, ¿verdad? Anteriormente la verdad es que había muy pocos inversionistas de capital de riesgo, y nosotros nos aventamos al mundo de la tecnología en 2004, ¿no? Y fuimos de las primeras fintechs que logramos levantar capital en el 2017, perdón, la fundamos en 2014, te dije mal, y en el 2017 levantamos nuestra primera ronda de capital, ¿no? ¿Cómo es que nos las creímos? Pues digo, la verdad es que México es un país lleno de oportunidades, es un país en el que muchas de las empresas que existen son empresas muy viejas y muy tradicionales
y entonces pues en la última década ha sido la década del emprendimiento realmente, ¿no? Empezaron a llegar muchos fondos y eso hizo que, pues, que los emprendedores nos empezáramos a creer que podíamos tener historias de éxito como las de Silicon Valley. No, y me encanta que digas eso de que somos un país con muchas empresas pues muy tradicionales, ¿no? Entonces, pues llegaba ya era como la hora, ¿no? De que se revolucionaran, y pues yo creo que a través de la tecnología, de las aplicaciones, pues es que también como que todos los servicios y todas las cosas como las conocíamos se han ido transformando, ¿no lo crees? Sí, realmente México explotó en lo que es el uso de la tecnología en los últimos 6 o 7 años. O sea, si te vas por ahí del 2014-2015, la mayor parte de la población no tenía teléfonos inteligentes, ¿no? O sea, el iPhone llegó a revolucionar todo esto aquí en México, y la penetración pues al principio era en la gente de dinero, ¿no? Los que teníamos una profesión, los que teníamos para comprar un equipo de este tipo. Pero realmente yo te diría que del 2015 para acá, el acceso a los smartphones por parte de la población en general, ¿no? Donde hoy te das cuenta que cualquier trabajador, cualquier persona que anda en la obra tiene acceso a un producto digital, y que también las tarifas en México bajaron muchísimo, pues ha hecho que esto se vuelva un mercado muy, pero muy grande, ¿no? Sí, que ahora cualquier persona, o sea, ya antes decíamos los teléfonos así como súper sencillos que no tenían ni siquiera acceso a internet, etcétera, pero ahorita casi todos los celulares son inteligentes y tienen acceso a aplicaciones, y eso como que va descubriendo muchas oportunidades en el mercado, que justamente ahorita vamos a hablar de eso, pero quiero que nos platiques cómo fue tu crecimiento, cómo descubres desde Monterrey, de donde eres, que tenías esa pasión por el emprendimiento. Mira, yo descubrí que me gustaba hacer negocios desde que estaba muy chico, ¿no? Yo vengo de una familia donde pues los recursos eran limitados, ¿no? Mi papá era militar, entonces pues yo no tenía, en mi casa había un carro, o sea, vivíamos bien y muy contentos, pero pues económicamente no era así como que una familia pudiente, ¿no? Okay. Entonces, desde muy chico, pues me gustaba tener mis cosas y comprarme, ¿sabes? Mi estéreo, y entonces yo empecé boleando zapatos, ¿no? O sea, yo cuando estaba en primaria me salía en las tardes y me iba a bolear zapatos a la colonia, ¿no? Ajá. Y luego de ahí, pues empecé a vender cajeta, y así fui avanzando, ¿no? Cuando estaba en prepa, tuve un negocio muy próspero de fumigaciones, entonces pues empecé viendo que alguien fumigó mi casa y luego pues copiándome las recetas y empecé a fumigar en muchas casas, ¿no? Y así pues digo, fui avanzando, pero pues realmente siempre buscando la manera de ganar un dinero extra, y pues esa fue así como que mi pasión, ¿no? O sea, ¿cómo fue que...? Porque eso, pues, podemos verlo muy sencillo, ¿no? Oye, pues yo vi que estaban fumigando mi casa, pongo yo también un negocio de fumigaciones. Pero, pues no a cualquiera se le prende el foco de que, a ver, o sea, ¿qué instrumento tiene? ¿O qué químico están utilizando? O sea, ¿de dónde venía esa curiosidad? Viene también quiero pensar que con el gusto por la química, y luego por eso te fuiste por ingeniería química. O sea, ¿cómo fue que tuviste, con qué curiosidad veías eso? Pues yo creo que más bien es el gusto de hacer un negocio, ¿no? O sea, porque te digo, pues bolear zapatos no tiene que ver nada con la química, ¿no? Ajá. La fumigación sí se acerca, pero pues es como que fue una persona, vi lo que estaba haciendo, vi lo que cobraba y dije, oye, pues yo lo puedo hacer mejor y más barato. Entonces, pues empecé a buscar proveedores, ya sabes, me fui al centro a buscar dónde vendían los químicos, y pues aprendí a hacerlo, ¿no? Y aparte tuve la fortuna de que mi mamá me dijo, pues ¿sabes qué? Yo te compro la bomba para que puedas ir a fumigar y me la vas pagando de las ganancias, ¿no? Entonces, mi primer venture capital fue mi mamá. La primera inversionista en el negocio. Exactamente. Y entonces así fue como empezaste con el emprendimiento. ¿Y cómo descubriste entonces que te querías dedicar, o sea, que querías estudiar ingeniería química? Porque también nosotros vemos mucho con nuestro podcast que la gente tiene como esa incertidumbre de no sé si estudié lo correcto, no sé si mi carrera me está gustando, no sé qué hacer con lo que estoy aprendiendo, y pues es como todo un tema, o sea, saber a qué te quieres dedicar.
en tu caso, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo te encaminaste para la ingeniería? Pues mira, yo creo que tienes que seguir tu instinto, ¿no? En su momento a mí me apasionó la clase de química que me dio un maestro en secundaria y me enamoré, o sea, se me hacía algo como que cool, entender las moléculas y todas las fórmulas y me empecé a meter en eso, ¿no? Después, terminé ingeniería química y me di cuenta que eso no era lo que yo quería hacer, ¿no? O sea, tuve mi primer desencanto cuando ya en realidad empecé a ir a una planta química, pues me di cuenta que a mí no me gustaba estar dentro de una planta, ¿no? Y entonces me salí, me metí al área comercial, sí, estuve en un grupo químico y luego estuve con Cemex, pero en áreas que no tenían nada que ver con lo que había estudiado, ¿no? Y yo creo que así es la vida, ¿no? O sea, se te van presentando puertas, se te van abriendo ventanas, las vas tomando y luego en el camino vas decidiendo con qué sigues y con qué te quedas y hacia nuevos rumbos a los que quieres llegar, ¿no? Y yo creo que ahí el aprendizaje es como decir que está bien, o sea, no pasa nada si te echas toda la carrera en ingeniería química. Finalmente lo que te da es esa es mi forma de verlo, o sea, te da las bases, la estructura, te da la forma de ver el mundo y luego ya tú puedes hacer mil y un cosas, ¿no? O sea, como que siento que ahora el tiempo, bueno, el tiempo sí se acaba, pero como las oportunidades de seguir desarrollándote, seguir aprendiendo, o sea, siempre llegan, o sea, no puedes creer que con tu carrera profesional, pues como que ahí topa, para nada, ¿no crees? Totalmente, o sea, yo creo que el mundo cambia, lo único que tiene este mundo es que es sumamente cambiante y creo que lo único que tienes que tener cuando eres emprendedor es esa capacidad de adaptación y de apasionarte por lo nuevo, ¿no? O sea, porque un emprendedor, por definición, siempre tiene que estar en la punta de la lanza. Y entonces, pues oye, si viene el blockchain, pues tienes que aprender de blockchain, ¿no? Si viene fintech, pues aprendes de fintech, ¿no? Ahorita viene todo el tema de inteligencia artificial, pues aprendes de inteligencia artificial. Entonces, como que siempre tienes que estar construyendo lo nuevo y destruyendo lo pasado. Uy, que eso es algo súper común, no nada más en los emprendedores, en los creativos, y que yo siempre digo que la creatividad es una característica, una cualidad súper importante para el emprendimiento, porque es eso, o sea, tienes que ingeniártelas para descubrir cómo hacer las cosas en el momento en el que están pasando, y eso también se convierte súper agotador, ¿no? Es estresante, o sea, definitivamente, porque siempre estás trabajando en la incertidumbre, ¿no? Entonces, siempre estás pisando terreno nuevo, no hay nada construido y siempre se trata de crear cimientos. Entonces, creo que esa es la característica esencial de un emprendedor, ¿no? El tener esta apertura hacia los riesgos, hacia lo desconocido y empezar a construir en un lugar en el que nadie antes había construido, ¿no? Y tomar ese riesgo de que igual el terreno no es tan bueno y se te pueden caer las cosas, ¿no? No todos son éxitos. Sí, y justamente de eso te quería preguntar, ya que empezaste a trabajar, como me decías ahorita, a lo mejor en el primer trabajo o en el segundo, en una fábrica o en la primera empresa, ¿cuál fue como ese primer golpe de realidad que tú dijiste, wow, o sea, esto no me lo esperaba, no creí que el ambiente ya de trabajo fuera así? Pues, o sea, a ver, yo te diría que para mí ha habido dos momentos súper relevantes en mi vida profesional, ¿no? Primero, como ejecutivo, me tocó entrar en Cemex en un momento en el que Cemex estaba despegando, ¿no? Entonces, a mis 30 años, yo tuve la oportunidad de irme como vicepresidente de planeación a Venezuela, ¿no? O sea, la verdad, súper chavo, pero luego pues vino el desencanto, ¿no? O sea, vino el desencanto porque pues, realmente estaba viviendo el sueño de alguien más, ¿no? Y no estaba contento con eso. Obviamente económicamente me iba súper bien, ¿sabes? Los viajes de Monterrey a Venezuela eran en avión privado, con los altos ejecutivos de aquel entonces de la compañía, pero personalmente sentía que para mí eso era una jaula de oro, ¿no? Entonces el primer desencanto fue pues que el mundo corporativo no me gustó, a pesar de que escalé muy rápido, ¿no? Sí. Y luego pues el segundo descalabro, pues, o digamos una vez que me independicé,
tuve la oportunidad en uno de mis emprendimientos por ahí del 2003-2004 de fundar una fábrica de muebles, ¿no? Para exportar a Estados Unidos. Y esa fábrica, pues en el 2008, después de una inversión de $6 millones, la tuvimos que cerrar porque se vino la crisis en Estados Unidos del real estate, ¿no? Entonces, de salir de una empresa así como alto ejecutivo a tener un primer emprendimiento donde ya levantaste capital, le metiste $6 millones y tener que cerrar la empresa y reconocer la pérdida total de la inversión, pues es un descalabro importante, ¿no? Entonces, para mí, en el mundo corporativo ese fue como un tema, y en el mundo del emprendimiento también ese quebranto, ¿no? Y ese dejar a tus inversionistas con cero capital, pues es algo muy, muy doloroso, ¿no? Pero por lo cual cualquier emprendedor tiene que pasar, y de ahí pues aprendes y te levantas, ¿no? Claro, y no me puedo ni imaginar el escenario, ¿no? Como dices, pues tener que darle la cara a los inversionistas y decirles, oye, pues esto no funcionó, hubo un escenario inesperado que nos está afectando y pues se pierde todo el capital. O sea, ¿cómo haces para pues agarrarte de valor y enfrentarte a esa realidad tan difícil? Mira, yo creo que ahí para mí un aprendizaje fue el poder diferenciar entre los diferentes tipos de inversionistas que puede haber en una startup, ¿no? Entonces tienes que buscar gente que sepa que está entrando a una empresa nueva, donde puedes tener un emprendedor y un equipo muy, pero muy, muy fregón, pero el aire puede cambiar en el camino, ¿no? Y entonces tú pensabas que ibas a llegar en la embarcación a una isla, y en el trayecto pues te toca una tormenta y resulta que la embarcación se hunde, ¿no? Y el management team pues sale nadando y logra llegar a la otra esquina, pero pues tienes que darles la noticia de que el Titanic se hundió, ¿no? Sí. Y literal, o sea, los Titanic se hunden, ¿no? El Titanic fue una embarcación que costó mucho y era un primer emprendimiento, y pues los que le metieron lana tronaron, ¿no? Entonces creo que ahí la lección para mí es entender con qué inversionistas puedes tomar este tipo de riesgos, porque en esa primera ocasión sí tuvimos algunos inversionistas que casi nos querían demandar porque pues habían perdido su dinero, y pues digo, meterle dinero a una startup no es lo mismo que meter tu dinero al banco. Claro, y qué buen aprendizaje, porque pues también como que de alguna forma nos habla de como entender muy bien en qué punto estás parado y con qué herramientas de juego te conviene jugar, ¿no? O sea, como que ser muy inteligente en esas decisiones, porque si lo bajamos como a un emprendedor que va empezando, oye, bueno, ¿con qué equipo quiero hacer? O sea, un equipo donde nos vamos a complementar de esta forma o de esta otra forma. O sea, como que entender muy bien el punto en el que está tu negocio, ¿no? Sí, o sea, eso es súper, súper relevante, ¿verdad? Creo que tienes que tener un equipo que, por un lado, entiende el tema del emprendimiento. Creo que también te tienes que acompañar de un consejo y de inversionistas que entiendan el mundo del emprendimiento y te puedan guiar y te puedan orientar, porque cuando estás metido en el día a día te puedes equivocar, ¿no? Y para mí siempre ha sido muy, muy importante tener inversionistas de valor agregado, que te puedan dar esa visión externa, fría, y de decirte, ¿sabes qué, Oscar? Ese no es el camino, nos conviene más irnos por acá, porque a mí ya me pasó esto hace 10 o 20 años, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Entonces, creo que complementar toda la energía de un equipo nuevo, de un equipo fresco, con la experiencia de gente que ya haya tenido algunos raspones, es súper, súper relevante para tener éxito. Oye, y platícame cómo fue también algo que se me hace súper interesante de tu trayectoria, haber estudiado en Stanford. O sea, ¿cómo llegó esa oportunidad? ¿Cómo fue? ¿Cómo la experiencia también te complementó a lo que has estado haciendo? Sí, no, digo, pues fue también un parteaguas en mi vida. La verdad es que siempre estuve súper apasionado por irme a estudiar a Estados Unidos una maestría. Tuve la fortuna de aplicar a Stanford y me aceptaron en la primera aplicación. Entonces me fui directamente. En su momento
pude obtener una beca, o sea, yo todo lo que tengo siempre ha sido porque alguien me apoya económicamente. Entonces me fui, fueron 2 años increíbles, y fue una experiencia y una generación súper, súper interesante, porque fue justo cuando yo entré a Stanford no teníamos internet, o sea, nomás para que te la pongo así, ¿no? En el 89. Y cuando salí, pues era ya la época del boom del internet. Entonces me tocó, pues, por ejemplo, en mi generación, que una de mis compañeras se casara con Steve Jobs, ¿no? Entonces a Steve Jobs lo veíamos pues, todo el día en la cafetería, en la escuela, que entonces pues ya era famoso, ¿no? Lo acababan de expulsar de Apple y estaba en el proceso de compra de Next, otra empresa de computadoras. Entonces, cuando estuve en Silicon Valley, pues tuve la oportunidad de conocer un chorro de emprendedores y de estar cerca de estas figuras, ¿no? Steve Ballmer también, por ejemplo, es un dropout del MBA de Stanford, nos dio varias conferencias, Warren Buffett también. Entonces estuve muy cerca de gentes pues, que hoy son íconos, y eso pues te abre la mente y te dice, oye, pues si estos pudieron, ¿por qué nosotros no, verdad? Exacto, y cómo es o sea, la forma de aprender y de llevarte todo ese conocimiento, porque es lo que todo el mundo dice Stanford, o sea, es como una máquina súper optimizada en la que tienes que aprovechar todo lo que está a tu alrededor. ¿Cómo es esa experiencia de aprender y de educarte en esa escuela? Y a pesar de que fuera, como decías, antes del internet, o sea, ¿cómo eran las clases? O sea, ¿cómo se vivía ese ambiente con mucho rigor o no? Para llevarnos esas prácticas. Fíjate que Stanford es un ambiente bastante relajado. La escuela de negocios no es para nada competitiva. Lo difícil es entrar, o sea, una vez que ya estás adentro, prácticamente la corriente te va llevando y te gradúas porque te gradúas. Las notas no son como lo más relevante, y a diferencia de otras escuelas de negocios, no hay los cut-offs de que se tiene que salir el 10% en el primer año, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que entras, es un ambiente de bastante cooperación. Se trabaja muchísimo en base a trabajos en equipo, mucha colaboración, visitas a empresas, y aprendizaje mucho en la práctica, ¿no? Entonces es un ambiente padrísimo, y pues bueno, estar rodeado de todas las empresas y todo el ambiente emprendedor del Silicon Valley, ¿no? Entonces es fabuloso. Sí, y después de, o sea, estando ahí en Stanford, ¿cuáles fueron así como las mejores anécdotas, o qué fue lo que mejor te recuerda de haber estado en esa escuela? Pues digo, las visitas a las compañías, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que más se te queda grabado. Obviamente siempre tienes también algunos maestros que se quedan como muy grabados, y algunas clases o comentarios de emprendedores que se te quedan casi tatuados en el cerebro. Entonces digo, pues por ejemplo, para mí el haber estado muy cerca de Steve Jobs y de todas estas personas que crearon el internet, pues fue algo que me marcó, ¿verdad? Que me tatuó, y siempre pensé que cuando yo regresara a México iba a utilizar la tecnología para ponerla al servicio de la gente, de los más necesitados, ¿no? O sea, siempre pensando como en cómo la tecnología podía transformarse y llegar a toda la gente, y que justo pues ahora es a lo que te dedicas, que ahorita llegaremos a eso. Y te quería preguntar antes de cerrar el tema de Stanford, ¿y cómo era ser un mexicano en Stanford? O sea, ¿qué te decían los compañeros? O sea, sé que es una escuela donde pues hay estudiantes de todos lados, pero ¿cómo era ese approach de ser mexicano en Stanford? Pues digo, ya en ese momento el mundo se estaba globalizando. Éramos una generación muy pequeña de mexicanos, o sea, la generación de la Escuela de Negocios es más o menos como de 350 gentes, y en ese entonces habíamos 4 mexicanos, ¿no? Entonces éramos muy poquitos. Ahorita ya van 25, 30 gentes cada año, y si éramos como medio animales raros, ¿no? Y especialmente porque en ese entonces también pues México era todavía un país muy cerrado, ¿no? Era la época del PRI, o sea, todavía no teníamos esta
ristra de presidentes que ahora tenemos que cambian de un partido a otro. Veníamos de un México con 70 años con un mismo partido, casi como medio comunista, y pues sí, éramos como que un poquito diferentes, ¿no? Pero yo creo que justo eso es lo que nos hacía a veces que muchos de nuestros compañeros se acercaran a nosotros y quisieran pues hacer amistad con mexicanos, ¿no? Y hoy tengo pues muy buenos amigos que inclusive son inversionistas en mi empresa y son compañeros de la generación, ¿no? No, y qué bueno, porque pues esas conexiones, como dices, se quedan para siempre. Y como dices, el punto de vista o el aporte que puede dar cualquier persona a un equipo, pues siempre habla también del contexto del que ha crecido, ¿no? Y ustedes estando, como decías, siendo mexicanos de un contexto muy específico, yendo a otro país, como a contagiarse y a empaparse más bien de todas las experiencias que tenían, pues se vuelve súper enriquecedor al momento de regresar, ¿no? Cuando tú regresas a México, ¿cuál fue el shock? O sea, ¿qué fue lo que te encontraste al regresar y comparar con todo lo que habías visto y aprendido estando en Estados Unidos? Pues yo creo que o sea, lo más difícil de aceptar en aquel entonces era que el ambiente de los startups en México pues era inexistente, ¿no? Entonces, si tenías que regresar después de hacer una maestría con una deuda, pues lo único que podías hacer era meterte a trabajar a una empresa, ¿no? En aquel entonces era muy difícil que viniendo de Stanford o de cualquier universidad americana pudieras entrar a una startup porque no existían los startups, ¿no? No había empresas fondeadas, ¿no? Y menos empezarla, ¿no? O sea, y menos empezarla. O sea, la verdad es que cuando yo arranqué, o sea, yo siempre, mis primeros emprendimientos, que el primero de ellos fue en el 96, siempre empecé con inversionistas de capital de riesgo americanos. La verdad es que los inversionistas mexicanos hasta hoy creo que están abriendo los ojos y viendo que existe una posibilidad muy grande de invertir en México y de tener salidas y de tener valuaciones interesantes, pero esto es algo sumamente reciente, ¿no? O sea, hace 15, 20 años, pues la única forma de emprender en México era teniendo un network de inversionistas extranjeros, ¿no? Y así, entonces llegas y dices, no hay forma de como empezar a emprender o levantar capital, tengo que entrar a trabajar a una empresa. Así es, sí, o sea, yo regresé en el 91 y me independicé en el 96. Entonces, los primeros 5 años fue como que buscar la oportunidad y encontrar la oportunidad de salirme de una empresa con fondeo, ¿no? Entonces, en el 96 empiezo mi primer startup. De ahí a la fecha pues, he tenido 5 o 6 startups, algunos más exitosos, algunos no tan exitosos, pero he visto cómo ha evolucionado todo este desarrollo, digamos, del ambiente emprendedor en México. Y antes de hablar de la empresa de la que ahorita estás trabajando y que pues les está como ocupando toda su atención y que es justo lo que decíamos al principio, ¿cuáles fueron como los aprendizajes en esas startups con las que iniciaste y que no funcionaron? O sea, ¿qué fue lo que descubriste con ese primer pues fracaso? Bueno, ya nos comentaste ahorita uno, pero ¿qué otro tipo de anécdotas o aprendizajes se quedaron como en el camino que tú dices, con este emprendimiento nos quedaba todavía para darle mucho más, pero ya no se pudo por estas circunstancias? O sea, ¿qué aprendiste hasta llegar a lo que estás en el día de hoy? Mira, lo que he aprendido es que lo importante no es cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas, ¿no? Entonces, cada emprendimiento tiene sus propias lecciones, pero yo creo que lo que he aprendido a través de este tiempo es el perseverar, ¿no? Yo tengo un mantra que es never give up, ¿no? Entonces traigo por aquí mi pulsera que siempre me recuerda never give up, porque pues, siempre va a haber alguna posibilidad de que te caigas, pero lo importante es pues, que te sigas levantando, ¿no? Porque siempre hay una oportunidad adelante, ¿no? Nuestra vida depende de que cada día crees nuevas oportunidades
independientemente del lugar en el que te encuentres, ¿no? Puedes estar en el fondo, puedes estar en la punta de un negocio, y hay que saber que los negocios van y vienen, ¿no? O sea, de repente truena la economía gringa, truena la fábrica y pues ni modo, hay que volver a empezar, ¿no? O sea, así empezó lo que hacemos hoy. Si no hubiera sido por ese fracaso en la fábrica de muebles, pues hoy no estaríamos en el negocio del financiamiento. O sea, tenía que buscar otra salida y de ahí fue como nace el principio de Pesos, ¿no? Y justamente era lo que, ya que nos vamos introduciendo a platicar de Pesos, bueno, como decías bien, pues es una, si quiero mejor tú explícalo, ¿qué es Pesos? O sea, ¿cómo llega Pesos a tu historia y cómo es que decides empezar con este emprendimiento? Mira, Pesos nace de otro emprendimiento anterior que tuve, que fue una financiera muy tradicional y que en el 2012, igual con un tema de un problemón por el tema de la inseguridad, que de repente nosotros íbamos a prestar dinero a colonias muy pobres, ¿no? Al Cerro La Campana, La Alianza, tuvimos oficinas en Puebla, en Toluca, pero siempre en barrios muy pobres, y con el tema de la inseguridad pues se vuelve muy difícil empezar a manejar el efectivo, porque pues hay una cantidad de gente que te echa el ojo y que quiere pues de alguna manera apropiarse de los recursos. Entonces en 2013, 2014 dijimos, hoy tenemos que entrar a un tema digital, tenemos que empezar a dejar de manejar efectivos, y empezamos a desarrollar una plataforma que hoy es lo que es Pesos, ¿no? Entonces fue un proceso, te digo, de un problema siempre se genera una oportunidad, ¿no? Y así es como nace Pesos. Empezamos a desarrollar una plataforma que nos permite que hoy en día los trabajadores mexicanos puedan disponer de una parte de su salario en forma anticipada, sin tener que recurrir a una institución financiera como puede ser un banco, ¿no? En México, para que te des una idea, el 80% de la población gana menos de 15,000 pesos al mes, ¿no? Entonces es un país pobre, y toda esta gente normalmente es rechazada por los bancos, ¿no? O sea, si tú vas a cualquiera de los 5 o 6 bancos más grandes en México, siempre te van a atender bien si tienes un sueldo de 30,000, 40,000 pesos, o si tienes una profesión, ¿no? Vienes, sabes, del TEC o de cualquier universidad, ¿no? Pero si no tienes una profesión, si estás en el mercado, sabes, eres obrero, eres supervisor de una empresa, pues la verdad es que ni siquiera te ofrecen un crédito de nómina, ¿no? Entonces nosotros vimos esa oportunidad y desarrollamos una aplicación que nos permite ofrecerle a la mayor parte de la población un crédito accesando su nómina, ¿no? Entonces nos aliamos con empresas donde saben que sus trabajadores necesitan de un financiamiento porque a veces no llegan a terminar la quincena, se les atora porque de repente les piden algo a sus hijos en las escuelas, o de repente se enferma un niño y no tienen los 300, 400 pesos para llevarlo a un doctor, y ahí es donde Pesos cubre una necesidad muy importante. De ser un alivio. De ser un alivio, exactamente. Alguien nos decía hace poco pues, que éramos un ángel, ¿no? Para todos estos trabajadores. Entonces, pues sí, hoy en día atendemos a más de 100 empresas en México, todo de manera digital. Tenemos empresas de nombres muy relevantes que se apoyan en nuestra tecnología para que sus trabajadores tengan una vida más estable. No, y eso está buenísimo porque siento que se conecta muy bien con lo que decías hace un momento. O sea, descubrir con toda tu trayectoria, con todo lo que has aprendido, toda tu educación, que la tecnología era necesaria también para llevarla hacia toda la gente, y eso es lo que también finalmente como que se vuelve un pilar del negocio que tienen. O sea, que era necesario sí tener al alcance esta oportunidad para los trabajadores, pero que fuera también algo práctico y eficiente. Sí, la verdad es que yo creo que leímos bien el mercado. O sea, del 2004, después de que quebramos con la fábrica, del 2004 al 2012 estuvimos en una financiera tradicional que también me tocó fundar,
Y en el 2012 y derivado pues de esta bronca con la inseguridad a nivel país, nos metimos al tema digital y la verdad es que entramos en un timing perfecto, o sea, porque entramos y literalmente pues el smartphone empezó a tener una adopción, ¿no? O sea, fuertísima en los últimos años. Se abrió también el ambiente emprendedor. Entonces, hoy en día tenemos accionistas ingleses, norteamericanos, y ahora acabamos de cerrar una ronda con unos inversionistas colombianos. Justamente ayer la cerramos. Y pues sí, o sea, sin esto que es Pesos hoy no se pudiera haber dado si no hubiera existido todos estos cambios tecnológicos que se han dado en los últimos 5 o 6 años. Y que también, digo, me estoy como clavando mucho con la tecnología, pero que la tecnología se convierte en una herramienta también para conectarnos con mucha gente y que esas posibilidades se puedan dar, ¿no? O sea, que no sería lo mismo sin poder tener como el contacto directo con las personas con las que vas a hacer el negocio, y pues se vuelve como un eje principal para nuestra comunicación como seres humanos, ¿no crees? Sí, totalmente. O sea, reduce muchísimo las barreras de acceso sobre todo a la gente, o sea, de menos recursos, ¿no? Donde si tú te pones a pensar, a lo mejor para ti o para mí, atender y dedicar 15 minutos a una sucursal bancaria, lo puedes hacer, ¿no? Pero un trabajador que trabaja en turnos, ¿no? Que de repente sale a las 12 de la noche, llega a dormir a su casa a las 2 de la mañana, ir a perder el tiempo, tomar un camión, ir a una sucursal, sacar el dinero, es imposible, ¿no? Entonces, si todo eso se lo puedes ahorrar por medio de una transacción digital, pues es algo, o sea, fabuloso, porque le estás resolviendo la vida de una manera muy, muy importante. No, y acabas de tocar un punto que a mí en lo personal me parece súper interesante. Cómo a veces algunas servicios o algunas oportunidades se vuelven imposibles para personas, como lo dices, que a lo mejor tienen un trabajo en el cual tienen un horario muy estricto, que a lo mejor entran en la madrugada y salen en la madrugada, y dices, eso no es vida. Y cómo es algo que se vuelve muy injusto, ¿no? Porque no es justo que no tengan ellos el acceso a, por ejemplo, ir a un banco a tramitar un crédito para cualquier cosa. O sea, somos un país con una desigualdad que no podemos ni siquiera dimensionar, y pues que el negocio de ustedes se convierte también como en una oportunidad para pues que sea más tranquilo ese proceso y que encuentren una posibilidad, porque antes era como pues ni modo, o sea, no hay forma y se cerró el tema, y ahora ya existe una posibilidad. Sí, o sea, existen restricciones de tipo físico como estas que mencionas, ¿no? Que mucha de esta gente a la que atendemos nosotros pues ni siquiera tiene carro. Entonces, pues ¿cómo vas a estar yendo a una sucursal? A la fuerza tienes que tomar un camión, pierdes tiempo, etcétera. Y luego también ser pobre es caro, ¿no? O sea, si tú te das cuenta de cómo están las tasas en México, ¿no? O sea, tienes todas estas empresas tradicionales que han vivido por años de tasas extremadamente altas para todo este segmento de la población, y lo que estamos buscando nosotros ahorita es traer tasas internacionales a un mercado que históricamente ha sido afectado por temas físicos, como ahorita mencionábamos, pero también por temas estructurales, ¿no? O sea, unos 2 o 3 bancos que dominan el segmento y que literalmente pues tienen tasas exorbitantes, ¿no? Y justamente también en México el hablar de sueldo, nómina, finanzas, cuánto ganas, cuánto te falta para llegar a la quincena, cuánto te falta para el costo de vida que tienes, son temas que están como muy estigmatizados, que por lo general no se tocan. Hasta incluso siento que en esta conversación nos es difícil decir que México es un país pobre, o que los sueldos son de menores a tanto. O sea, como que es un tema muy cerrado. ¿Cómo decides y cómo asumes entrar a ese mercado en donde tu tema principal es un tema como si fuera un secreto, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que en México es más fácil hablar de sexo que de dinero, ¿no? Sí. O sea, creo que el tema del dinero siempre es posiblemente por las grandes diferencias que existen, ¿no? Entre gentes, grandes empresarios, ¿no? Dueños de mega empresas que viven de una manera extremadamente lujosa y gente que de repente pues, no tiene 200 pesos para llevar a su hijo al doctor, pues hacen muy difícil tocar este tema, ¿no? Creo que al final del día, en mi caso particularmente, es un tema mucho pues como de una visión personal, de querer llegar a este segmento, de querer aportar lo que a mí me ha dado la sociedad, ¿no? O sea, te digo, yo no vengo de una familia nice, mis compañeros de trabajo pues siempre han sido gente trabajadora, ¿no? Mis compañeros de escuela, pues yo estuve en una escuela pública, entonces pues siempre estuve acostumbrado a trabajar con amigos que sus papás pues eran obreros o trabajadores, y entonces pues el haber podido tener esta oportunidad de meterme en el entorno emprendedor y de alguna manera influenciar el rumbo y la vida que puedan tener los hijos de estas personas, que muchos, pues algunos fueron compañeros míos, pues me apasiona, ¿no? ¿Y cómo ha sido la respuesta? O sea, ya que ahorita que, como lo decías, ya trabajan con muchas empresas, que ya tienen acceso a su plataforma para que puedan pedir ese préstamo de anticipo de nómina, por decirlo, ¿cuáles han sido los testimonios que han recabado? O sea, ¿cuál es el sentimiento que tienen los que han sido usuarios de su plataforma? Fíjate que tenemos retroalimentaciones súper favorables, ¿no? O sea, cuando hablas, por ejemplo, de una aplicación como la nuestra, el nivel de penetración que tenemos en las empresas en las que participamos es extremadamente alto, y los usuarios utilizan nuestros servicios prácticamente de manera semanal, ¿no? Entonces, o hacen una recarga, o hacen un pago de servicios, o toman algún financiamiento, pero es una aplicación súper sticky. Tenemos la gran fortuna de que nuestro NPS es del 90%, que es extremadamente alto. Hemos dedicado un chorro de dinero y de investigación a hacer una aplicación súper amigable específicamente para gente sencilla. Y pues estamos súper listos para crecer, ¿no? O sea, se ha dificultado un poco porque en los últimos 2 años el entorno financiero ha sido difícil y no habíamos podido levantar una ronda de capital, pero pues ahorita estamos recién inyectados de capital, y creemos que con todo lo que hemos logrado y con toda esta aceptación que tenemos de los usuarios y las empresas, estamos en un punto en el que pues vamos a tener un crecimiento importante en los siguientes 4 o 5 años. No, y seguramente así va a ser porque como lo dices, que los que ya son usuarios a veces recurren al servicio, como dices, semanalmente. Y que eso también creo que se convierte en un reto para las empresas, ¿no? O sea, ¿cómo lo vives tú? Al ser una plataforma que llegas a darle servicio a una empresa en la que los usuarios, que son los trabajadores, necesitan muchísimo ese anticipo. O sea, como que se vuelve un caso, ¿no? De, oye, pues es que no es suficiente lo que ganan, pero pues la economía tal vez a veces no da para más. Es como un tema que tiene dos lados, ¿no? Sí, tiene 2 lados, porque muchas veces las empresas no aceptan que sus trabajadores pues no trabajan en las condiciones más óptimas, ¿no? Entonces, cuando tú les llegas a ofrecer una aplicación para que accesen su nómina, pues normalmente trabajas con directivos para que tomen esa decisión, y están súper desconectados de la necesidad de sus trabajadores, ¿no? O sea, obviamente para un directivo que gana 80,000, 100,000, 150,000 pesos, le parece ilógico que una gente tenga que pedir dinero para llevar a su hijo al doctor, porque pues obviamente en este nivel los ejecutivos tienen resuelta toda su vida, ¿no? Pero la realidad es que sí hay una desconexión muy fuerte. Nos cuesta mucho trabajo, y nos costó, sobre todo en el arranque, mucho trabajo convencer a las empresas que los trabajadores tenían esta necesidad, pero pues hemos acumulado un chorro de información, ¿no? Hemos dado
más de 500,000 de anticipos a trabajadores en México. Estamos utilizando ahorita algoritmos de inteligencia artificial que toda esta información pues la están aprovechando las empresas con las que trabajamos ahorita, porque verdaderamente hoy conocen a sus trabajadores, ¿no? Y esto es lo que está haciendo que nuestra empresa pues esté en este punto de inflexión donde sí nos costó 4, 5, 6 años el poder romper este estigma de hablar de la necesidad de financiamiento de un trabajador con los altos ejecutivos. Pero hoy que tenemos información, la verdad es que las empresas son mucho más receptivas a lo que hacemos y cada vez se están abriendo más puertas. Y están dejando descubrir pues esa necesidad que existe, porque me parece que está terrible que los trabajadores no puedan tener acceso a este tipo de prestaciones o este tipo de beneficios cuando es algo que necesitan naturalmente para organizar su vida, ¿no? Y entonces, pues como te lo dijeron ahorita que lo mencionabas, o sea, se convierten como un ángel que dices, wow, o sea, por fin tengo la oportunidad de llevar a mi hijo al doctor, o puedo comprarle algo que necesitaba que salió de imprevisto y que antes hubiera sido imposible y ahí se hubiera cerrado el tema. Entonces, ¿cuáles tú crees que son desde el mundo corporativo, con la experiencia que te ha tocado, comunicando tu servicio, comunicando tu plataforma a todos ellos, los corporativos? ¿Cuál es el reto que tienen para entender a su audiencia? Mira, yo creo que el reto es y sigue siendo, como te digo, este estigma, ¿no? De los altos ejecutivos y la gente que tiene un sueldo muy alto, que no entiende las necesidades de sus trabajadores, ¿no? Ese sigue siendo el reto. Lo estamos resolviendo porque pues cada vez tenemos más datos, más evidencias. Esto pues literalmente era como que pues nada más veías la punta del iceberg, ¿no? O sea, sabes que los ejecutivos de alto nivel requieren dinero para una hipoteca o para ir a sacar el Tesla, ¿no? El arrendamiento del Tesla y todo, pero pues nunca ves lo que hay abajo, ¿no? Y estas necesidades donde hemos descubierto que a veces un trabajador que se queda a doblar turno no tiene los 60 pesos que requiere para comer en el comedor de la empresa y prefiere quedarse en la línea trabajando porque pues a qué va al comedor si no trae para comer, ¿no? Pero pues es documentación, es ir abriéndole la mente a toda esta gente y pues ese es el reto. Ahorita es un tema de comunicación, por eso nos encanta este podcast con ustedes y el poder empezar a transmitir nuestro mensaje pues a toda tu audiencia y espero pues que tu audiencia a tu vez la comunique con más gente y con más empresas y con más empresarios y que servicios como el nuestro pues puedan tener más y más recepción. Así va a ser, porque yo creo que estas son las historias que vale la pena contar, ¿no? Historias que son de emprendimiento, historias que son de trabajo, historias que son de mucha creatividad, porque se requiere también mucho ingenio para encontrar esas soluciones y a veces creemos que la creatividad solo tiene que ver con lo artístico y no tiene nada que ver con lo artístico solamente, o sea, tiene que ver en cómo logras comunicar, cómo tocas esas puertas para que una empresa que tiene no sé cuántos trabajadores en una fábrica, oye, mira esta gran oportunidad que tengo yo, o sea, lo que yo quiero es ayudarte, déjame ayudarte, o sea, todo eso requiere muchísimo ingenio y quiero que nos platiques, si yo soy una empresa, si yo soy un usuario, ¿cómo puedo tener el acercamiento con ePesos? Mira, todo lo que hacemos es digital, o sea, somos un equipo 100% tecnológico, entonces ponerte en contacto con nosotros es bien fácil, o sea, entras a nuestra página epesos.com y por ahí puede empezar la conversación, ¿no? Somos extremadamente ambiciosos en lo que es el servicio al cliente, entonces normalmente respondemos en menos de 30 segundos, estamos súper, ¿no? al tiro. Y pues buscamos no dejar ninguna oportunidad y ninguna piedra sin levantar, ¿no? Entonces cualquier empresa que se nos acerque, ya sea por la página, por epesos.com, por nuestras redes sociales, tiene que recibir una respuesta, ya sea una empresa o un usuario,
Nuestra meta es poderle responder en 30 segundos. Y ahorita tienen como súper fortalecido ese canal B2B, ¿no? Entre que la empresa como que tenga la plataforma a disposición de los empleados, ¿no? Pero si yo soy un empleado y me acerco a ePesos, ¿también puedo como lograr ese acercamiento? Sí, justamente, precisamente porque ya tenemos tanta información y conocemos tan bien al trabajador mexicano, estamos lanzando una iniciativa B2C, donde vamos a poder, utilizando todos esos algoritmos que tenemos de inteligencia artificial, poder dar el servicio a usuarios finales sin la necesidad de que de por medio esté su patrón, ¿no? Entonces es algo que estamos cocinando. En septiembre empezamos a probar con alrededor de 10,000 usuarios, que son ex empleados de empresas con las que tenemos contratado el servicio, y pues hay un chorro de aprendizajes y estamos avanzando en este camino, ¿no? O sea, creemos que una de las barreras que nos limitan el crecimiento es precisamente el ciclo de venta tan largo en el B2B, y lo que estamos buscando es romper esto entrando directamente al B2C, pero de una manera muy muy inteligente, con tasas muy bajas y realmente tratando de llevar los mismos beneficios que llevamos a un trabajador que está en una empresa afiliada con nosotros, a un trabajador que no necesariamente tiene una empresa afiliada. No, y que eso va a ser un trancazo, porque como dices, la necesidad está allá afuera. O sea, realmente no solamente las ciertas empresas que ya tienen como el acceso directo con su plataforma son los que necesitan esto. O sea, es algo que en todo México los trabajadores pueden como tomar partido de, oye, necesito un préstamo a corto plazo para resolver una necesidad del día a día. Entonces seguramente ese acercamiento en directo con los consumidores pues va a ser un trancazo para su empresa. En la parte del desarrollo de esta tecnología, ¿qué han aprendido de esta audiencia tan específica? ¿Qué es lo que están buscando en una aplicación? Porque nosotros podemos tener como muchas ideas, o nosotros podemos creer de que no, pues es que la aplicación tiene que tener este tipo de usabilidad o tiene que tener este tipo de funcionalidades, y a lo mejor estamos incorrectos. O sea, ¿qué han descubierto ustedes que esa audiencia necesita en un desarrollo tecnológico de alcance inmediato? Mira, yo creo que uno de los puntos súper relevantes es que normalmente los usuarios no quieren pasar por todos los procesos regulatorios que un banco te hace pasar, ¿no? Entonces, nosotros hemos optado por ser una empresa no regulada, porque eso nos permite hacer nuestro proceso de onboarding mucho más sencillo con nuestros clientes, ¿no? No significa que hagamos cosas chuecas al no ser regulados, o sea, cumplimos con todas las leyes de prevención de lavado de dinero, etcétera, pero sí quitamos todas las restricciones que muchas veces un regulador te puede poner, ¿no? Entonces, tratamos de simplificar todos nuestros procesos con los usuarios para que sean lo más rápido, lo más eficiente y lo más humano posible, ¿no? Entonces yo te diría que ha habido un aprendizaje muy fuerte por ese lado, y obviamente el entender al usuario final, ¿no? Nuestra área de marketing pues hoy en día está entrevistando continuamente a los usuarios y entendiendo sus necesidades, ¿no? O sea, oye, ¿para qué utilizaste el dinero? Pues lo utilicé para que se me descompuso el carro, porque llevé a mi gato al veterinario, porque mi hijo necesitaba útiles escolares, etcétera. Entonces, ese aprendizaje del trabajador mexicano es algo que pues ha sido súper útil, pero que sí requiere todos los días estarlo refrescando, ¿no? Sí, que se convierte pues en información muy poderosa, ¿no? Saber cuáles son los hábitos de consumo o cuáles son las acciones en las que utilizan el crédito. Eso es algo que es súper valioso porque nos ayuda a entender también pues qué está pasando allá afuera. O sea, nuestras transacciones o nuestras acciones como consumidores se reflejan en nuestro comportamiento como personas. Entonces, en nuestro contexto, en las cosas en los retos que se presentan, y entonces incluso pues esa información hasta para instituciones financieras es como una alerta roja de que, oye, todos los procesos, todas esas regulaciones que pues son necesarias por el sistema que llevan, son lo que está limitando la entrada de
todos estos consumidores potenciales, ¿no? Que están a la expectativa de un crédito, están a la expectativa de un servicio y no pueden porque está esta barrera de acceso, ¿no? ¿Cuál crees tú que sea también el reto para otras empresas, para otros emprendimientos que quieran atender como este mismo mercado? O sea, trabajadores mexicanos que están buscando, que viven al día. Mira, yo creo que el reto pues es el entender al usuario, o sea, definitivamente... como salir de la caja, ¿no? Como salir de la caja, ¿no? O sea, casi todas las personas que ofrecen servicios financieros en México vienen de empresas que ofrecen servicios financieros, ¿no? Entonces, obviamente, si vienes de un banco, o si trabajaste en Nueva York, pues difícilmente vas a entender al trabajador mexicano, ¿no? Entonces yo creo que el principal reto es ese, es el conocer al usuario final, y el poder utilizar la tecnología para hacerles ofertas a la medida y al costo más bajo posible. Tener esa sensibilización, ¿no? De acercarte en verdad a conocer esas necesidades que ustedes, como decías ahorita, lo han hecho perfectamente a través de entrevistas, a través de testimonios de cómo te ha funcionado, en qué lo has utilizado, y que muchas veces la gente se brinca eso porque lo cree obvio, ¿no? A veces crees que lo que está en tu contexto y desde tu visión, desde tu mirada, eso es lo obvio, pero no lo es muchas veces porque hay mucho más que descubrir cuando, te decía, sales de la caja y descubres todo lo que hay afuera, ¿no? Sí, o sea, como te decía hace rato, ¿no? O sea, si quieres emprender y digo... Estamos hablando de que en México el 80, el 90% de la población representa este segmento al que vamos nosotros. Es un mercado enorme, pero pues tienes que quitarte de la mente todas las restricciones que hoy en día existen y escribir sobre una hoja en blanco y empezar a desarrollar tu producto desde cero, ¿no? 100%. Y pues estamos súper contentos de tener esta conversación contigo. Quiero hacer una dinámica antes de como ir cerrando esta conversación, que pues es un ¿qué prefieres? O sea, yo te voy a dar dos opciones y tú me dices pues cuál de las dos prefieres y podemos platicar por qué, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Una gran idea de emprendimiento con absolutamente nada de capital o tener todo el capital y el tiempo para descubrir qué idea vas a emprender? Yo te diría que las grandes ideas mueven el capital y no el gran capital mueve las grandes ideas. Entonces, creo que si estás apasionado de una idea, si te apasionas de un problema, el capital va a caer solo, ¿no? Entonces, definitivamente una gran idea. Pero tiene que ser una idea aterrizada, ¿verdad? O sea, no puedes andar acá volando, tratando de llevar... algo imposible, tal vez. Sí, ¿no? Pero definitivamente, pues las grandes ideas mueven capital, ¿verdad? Ahí está Steve Jobs, ahí está Tesla, hay un montón de ejemplos, ¿no? De que cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Pero definitivamente la idea antes que el capital. Y también creo que cuando tienes una muy buena idea, pues eso también se convierte como en algo apasionante, ¿no? Que te envuelve y que te quedan como siempre las ganas de lograr y de descubrir hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces como que clavarse en tener esa idea, como dices, aterrizada, que funcione, pues es lo que te va a llevar a que encuentres las puertas que tienes que tocar. Así es, sí. O sea, y yo te diría que tiene que ser una gran idea con una gran motivación y con muchísimo trabajo y sudor de por medio. Estoy de acuerdo. A ver, vamos con la que sigue. ¿Qué prefieres? ¿Un equipo multidisciplinario y emergente o un equipo que ya está como muy estructurado, muy organizado? No, definitivamente el primero, ¿no? Y también depende de la fase de la empresa, pero cuando estás emprendiendo y cuando estás descubriendo y cuando quieres innovar, yo creo que entre menos prejuicios tenga el equipo y más hambre y más ganas de escribir sobre una hoja en blanco, es mucho mejor, ¿no? Cuando ya estás en una etapa donde la empresa está más consolidada, ya probaste el product market fit, ya validaste los economics, ya traes fondeo, ahí sí tienes que empezar a mezclar el equipo y traer gente pues con un poco más de kilometraje y de estructura, ¿no? Sí, porque pues a veces pasa que la gente
no solamente en el emprendimiento, sino como en las primeras experiencias de trabajo, que dicen, es que es demasiada estructura, que a veces la estructura es más difícil que la actividad que estoy ejerciendo, ¿no? O sea, el proceso y el esperar y la organización y el flujo y estar así como a la expectativa de la aprobación, no sé qué, eso se vuelve más cansado que el propio trabajo. Entonces, pues es cuestión, como dices, de entender en qué punto está la empresa. Sí, o sea, los procesos son necesarios, ¿verdad? O sea, una empresa sin procesos no puede escalar, eh, pero una idea con procesos tampoco puede evolucionar. Entonces, lo primero es quitarte los procesos, hacer que la idea jale y ya una vez que esté jalando, pues le pones los carriles al tren para que ya sepa por dónde irse, ¿no? Claro. Y a ver, vamos con la última que me puedo imaginar tu respuesta. ¿Qué prefieres? ¿El ser emprendedor, la vida del startup, del emprendimiento o la vida trabajando en una gran empresa, en un corporativo? Mira, yo creo que eso tiene mucho que ver con los gustos personales, ¿no? De cada empresa. A mí tuve, te digo, la oportunidad de trabajar pues, hoy una de las empresas más grandes en México, ¿no? Y de las que más se puede aprender como Cemex. Pero pues salí y tomé el riesgo de dedicarme a esto porque me apasiona, ¿no? Entonces, a mí en lo personal soy estoy súper enamorado del riesgo, de la innovación y no podría yo trabajar en una grande empresa porque me gusta perseguir mis sueños, ¿no? Pero definitivamente no es malo, o sea, si no tienes el carácter de ser emprendedor, pues yo tengo amigos muy exitosos que hoy en día pues, trabajan en empresas muy grandes, ¿no? Y ninguno de los dos es malo, simple y sencillamente qué es lo que te gusta más, ¿no? A mí en lo personal pues me gusta el emprendimiento. Sí, como dicen, a veces está muy romantizada también la idea de ser emprendedor, pero pues no quiere decir que esa sea una idea que vaya con la personalidad de todo mundo. O sea, dependiendo cuál sea tu trayectoria, dónde quieres llegar, qué es lo que te gusta hacer, pues depende también como el cómo te puedes desenvolver en el área profesional. Yo me imaginaba, obviamente, que ibas a decir que emprendimiento, pero pues al tener como los dos lados, al tener las dos experiencias, pues también es como una opción muy atractiva, ¿no? O sea, irte por, como dices, pues trabajar en una empresa enorme con todas las facilidades para llevar proyectos o para alcanzar metas, pero pues como dices, darle por el emprendimiento y perseguir una meta con la cual tienes muchísima pasión y muchas ganas, pues también es un camino largo, pero con muchas satisfacciones. Sí, o sea, yo siempre hago la analogía que cuando decides emprender es como meterte al mar con un kayak, ¿no? Entonces las olas pues, te pueden revolcar, te pueden dar vueltas, ¿no? Mientras, pues también te puedes ir en un transbordador, ¿no? Y entonces ahí vas con el capitán y con los 3,000 pasajeros del barco que seguramente pues ninguna ola los va a hundir, ¿no? Entonces depende del viaje que te guste y si te gusta viajar en primera clase, pues dedícate a una empresa, porque como emprendedor difícilmente vas a tomar la decisión de gastar en un boleto de primera clase. Me encantó la analogía. Y para ir cerrando esta conversación, ¿cuál sería así el consejo, el consejo más importante que tú le darías desde tu experiencia a alguien que está emprendiendo y que tiene toda esa pasión, pero que a veces no encuentra la salida, no encuentra la solución o que está a punto de rendirse? ¿Cuál sería tu consejo? Mira, yo creo que es bien importante estar conectado con Dios, eh, porque, porque se requiere muchísima fe para sacar adelante una idea. Y en los momentos difíciles, lo único que te va a permitir salir adelante es la fe, ¿no? O sea, sí hay momentos extremadamente difíciles y yo en lo personal practico muchísimo yoga, meditación y así como soy súper hiperactivo, también tengo mis espacios de soledad, de reflexión y trato de hacerlo pues literalmente todos los días en la mañana y en la noche
Y sobre todo, pues agradecer todos los días el tener un montón de oportunidades enfrente y que cuando estás conectado con Dios, pues ves que hay posibilidad, ¿no? O sea, que igual, como te decía, se te cierra una puerta, pero se te abre otra más grande. Entonces, yo creo que es muy, muy relevante cultivar la fe, que es la capacidad de ver donde nadie más ha visto. No, está buenísimo. Me encanta que toques ese punto porque a veces hace falta algo más allá de lo lógico o de lo que podemos observar y que podemos entender para poder creer que el proyecto o lo que estamos trabajando es posible. Algo que a veces hasta es difícil de expresarlo, ¿no? Y de dimensionarlo porque no todo el mundo lo entiende o no todo el mundo lo quiere entender. Desde tu punto de vista, ¿cómo la fe y cómo esa relación con Dios ha sido para ti trascendental para todos los negocios en los que has trabajado? Pues digo, yo estoy convencido de que todos estamos en este mundo porque venimos a cumplir una misión, ¿no? En mi caso tengo muy claro que mi misión es ayudar a la gente por medio de la tecnología y de los servicios financieros, ¿no? Entonces, siempre que se me presenta un obstáculo, me acuerdo de esa misión y pues busco ese mantra, pues esa visión que yo tengo de poder dejar algo en el mundo, y eso es lo que me motiva a seguir adelante, ¿no? Entonces, sin eso, pues yo creo que si tu motivación es el dinero, si tu motivación es traer el carro más bonito de la calle o irte a comer al mejor restaurante, pues creo que esas cosas, pues el día que te las quitan se van y se te acaba la motivación, ¿no? Entonces, pero yo creo que mientras tengas un sueño y mientras tengas la fortaleza espiritual para lograrlo, pues las puertas se te van a empezar a abrir conforme vaya avanzando el tiempo y se vayan borrando los obstáculos. No, hombre, muchísimas gracias por compartir esta experiencia, esta forma de ver también los negocios, porque a veces es interesante como ver ese punto de vista tan personal que cada uno puede tener sobre cómo hacer crecer un negocio, sobre cómo creer que es posible. Entonces, muchísimas gracias por compartirlo. Antes de cerrar esta conversación, ¿qué sigue para ePesos? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué es lo que viene para ustedes? Pues mira, digo, acabamos de concluir precisamente ayer una capitalización importante de la compañía. Tenemos prácticamente recursos ilimitados para poder seguir llevando nuestra misión adelante y pues ahorita nuestro siguiente paso es poder crecer en México al ritmo más rápido que podamos y así como empezamos la plática, pues convertirnos en un unicornio próximamente. Y así va a ser. No, hombre, muchísimas gracias por compartir tu trayectoria con nosotros, por venir a platicarnos sobre ePesos, que los que nos estén escuchando y que se hayan conectado con este tema y que les haya llamado la atención, pues por favor búsquenlo para que puedan ver todo lo que están haciendo, que puedan descubrir todo lo de este mundo del ecosistema emprendedor y cómo están ustedes ayudando a todos esos trabajadores mexicanos para que sean parte de este gran movimiento que es ePesos, y que estoy seguro que muy pronto van a traernos esas noticias y los esperamos aquí de regreso en el podcast para que nos vuelvan a platicar cuando ya estén alcanzando esas metas, cuando vayan avanzando las cosas, que así va a ser. Aquí los vamos a esperar. Por favor, déjanos las redes sociales de ustedes, tus redes sociales si quieres que te sigan, o dónde te pueden contactar. Sí, pues mira, yo te diría ePesos.com. En nuestra página pueden ver ahí todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en LinkedIn, desde luego. Y yo personalmente pues utilizo mucho LinkedIn, ¿no? Por el tema más de negocios es por donde me pueden buscar. Entonces pueden buscar Oscar Robles, ePesos, LinkedIn, y
casi siempre le contesto al que me escribe, ¿no? Está perfecto, ¿no? Y está literal así en el buscador Oscar Robles Cepezos y seguro vas a ser el que salga en la primera opción. Entonces, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de nuestra comunidad de creadores, gracias por compartir tu historia aquí en El Poder de Crear. Nos quedamos con tu historia y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, Max. Gracias.